Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es acerca de cómo hacer un ensayo, cómo empezar a escribir. Aquellos que ya tengan experiencia en el tema quizás les va a resultar un poco más fácil, aquellos que aún no la tengan, bueno, va a ser un buen inicio que podamos verlo juntos. Hay un video anterior en el cual hablo de cómo empezar a investigar, que es muy cortito y que brinda una perspectiva bastante corta al respecto, pero hoy les preparé una presentación especial para ustedes para que puedan apreciar mejor cuáles son los ejes principales que tenemos que tener en cuenta al momento de comenzar a escribir, ¿sí? Les voy a compartir pantalla, así pueden verla conmigo. Bien, entonces, ¿cómo escribir un ensayo? En primer lugar, tenemos que pensar en un título increíble, ¿sí? A lo que también llamábamos antes con un colega muy querido, un título punchy, un título bien arriba que nos pueda llegar a hacer no dejar esa lectura, que el lector no pueda dejar de leerlo. Es decir, no hay ningún tipo de reglas. A veces la inspiración viene antes de comenzar a escribir, en otras ocasiones cuando uno termina el ensayo, pero yo lo que les recomiendo es que guarden esta diapositiva para el momento en el cual se sientan más inspirados y puedan pensar en un título acorde. A veces, como dice la diapositiva, el título se te ocurre mientras te estás duchando, mientras estás nadando, mientras estás haciendo deporte o mientras estás comiendo un sándwich de milanesa. Entonces, en ese sentido, tómenselo con calma. Tarde o temprano la inspiración llega y creo que el momento en el cual uno sabe que el título es el correcto es cuando te sientas orgulloso del mismo, es decir, cuando el mismo te emocione, te genere ganas de leerlo si no fuera tu ensayo, o quizás te imagines a tus familiares, a amigos, pareja, leyéndolo con una sonrisa o con cara de intriga. Ahí es el momento en el que el título es increíble. Ahora bien, respecto de la elección del tema y los objetivos, bueno, uno tiene que tener en cuenta que muchas veces el objetivo va a ser brindado por los profesores, en otras ocasiones, en el caso, por ejemplo, de una carrera de grado o una maestría, y en otras ocasiones el título lo podemos elegir nosotros porque quizás es un ensayo o es un artículo académico para publicar. Entonces, en este sentido, la elección del tema y los objetivos es fundamental para saber hacia dónde tenemos que virar la investigación. Algunos tips importantes e interesantes es tratar de que el lector se sumerja en una lectura de la cual le sea muy difícil desprenderse, ¿sí? Eso sería un tip ideal, o sea, algo que lo capte tanto al lector que deje todo lo que está haciendo. Imagínense cuando a veces nosotros compramos un libro y no podemos dejar de leerlo y hasta que no lo terminamos no paramos. Bueno, eso tenemos que lograr con nuestro ensayo. Los tips pueden ser que el tema sea del momento, que sea un tema tangencial en la sociedad, un tema interesante, un tema académico sobre el cual no haya demasiadas publicaciones al respecto, y que además despierte la curiosidad del lector, ¿sí? Ahí podríamos hacer un análisis de riesgos y de oportunidades, ¿sí? Respecto del tema elegido. ¿Cuáles van a ser los riesgos que quizás me representan a mí, académica o laboralmente, de hacer un ensayo de ese estilo? ¿O cuáles serían las oportunidades que yo puedo vislumbrar a partir de esa escritura? Esos serían algunos de los objetivos generales y que tenemos que tener en consideración al momento de elegir el tema. Por otro lado, los específicos. Una vez elegido el tema, tenemos que elegir una temática sobre la cual haya suficiente información, ¿sí? Si elegimos una temática sobre la cual todavía no hay información suficiente, nos va a ser mucho más difícil recolectar esa información y poder encontrar incluso voces a favor y voces en contra. Por eso lo ideal sería elegir algo sobre lo cual haya bastante escritos al respecto y además bibliografía de personas reconocidas o incluso trabajos de campo y cuestiones empíricas que también van a ayudar a la investigación. Otro dato que puede servir mucho es buscar información comparativa a nivel global, apoyarse en fuentes de organismos internacionales, que sean Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, el Banco de Estadística que tiene el Banco Mundial, el BID, la UNESCO. Todo eso va a aportar muchísimo porque cada una de las cuestiones que nosotros tengamos que argumentar y tengan un sustento en números, es decir, en estadística, nos va a facilitar muchísimo la tarea en virtud de lo que querramos demostrar. Para recolectar, bueno, una vez que recolectamos toda la información,
Recuerden siempre citar correctamente mediante el método elegido. El Microsoft Word tiene una función para hacer referencias al pie, incluso para citar, y si no, ustedes pueden, a veces también va a ser dirigido por la profesora a cargo, o si es un ensayo individual de ustedes porque lo quieren publicar en alguna revista académica, pueden elegir ustedes qué normativa quieren utilizar, qué normas, por ejemplo, las normas APA, las pautas naranja, que es la que habitualmente usa lecciones y ensayos acá en Argentina. Bien, sigamos. Muy importante, como les dije anteriormente, en el caso de que ustedes puedan elegir el tema, lo importante es elegir un tema que realmente nos apasione, un tema que realmente nos guste. Si no, vamos a estar pensando en el ensayo como una carga, ¿sí? Y en los casos en que ustedes no puedan elegir el tema, porque es una materia que tienen que aprobar y no les queda otra alternativa, traten de tomárselo como un desafío, ¿sí? Como algo distinto que tienen que hacer, que quizás no les guste el tema, no les apasione, pero quizás puedan encontrar una beta que les guste. Quizás les apasiona defender lo contrario a lo que se plantea, ¿sí? Quizás se dan cuenta que con ese ensayo pueden llegar a mejorar su capacidad argumentativa. Traten de ver el lado positivo de la academia para el que no elija hacerlo porque realmente le gusta escribir. Obviamente, también buscar un punto de partida, si ese tema no les apasiona o si es una obligación, buscar un punto de partida con el cual se sientan cómodos. Eso también va a ser fundamental. Y hablando del momento de sentirnos cómodos, también tenemos que buscar ese momento de apasionarse. En algún momento tiene que surgir la pasión por lo que estamos haciendo, ¿sí? Aun cuando sea obligado, uno tiene que aprender a ver las cosas desde un punto de vista de decir, bueno, quizás encuentre una pasión acá. ¿Por qué no? En este sentido es un proceso de autoconocimiento, ¿sí? Así como cuando arrancamos a hacer una actividad física, tenemos que empezar a conocer nuestro cuerpo, cuando arrancamos a desarrollar nuestras mentes o cuando nos empezamos a inmersionar, digamos, en la aventura creativa, es muy importante autoconocernos. Entonces, por eso estamos así, pensando ahí, tenemos al animalito y nos ponemos a pensar en nosotros mismos, ¿cuál es nuestro estilo personal? ¿Sí? ¿Ya lo conozco realmente, mi estilo personal? Si es la primera vez que escribís, probablemente no lo conozcas, pero si no lo conoces, ¿cómo pretendés ser? ¿O cómo te gustaría ser? ¿Te gustaría ser más provocador? ¿Te gustaría ser más neutral, más polite, más políticamente correcto? Entonces, en base a eso también va a definir muchísimo nuestro estilo de escritura. Quizás nunca escribiste un ensayo, pero quizás escribís habitualmente en las redes sociales, ¿sí? Y por ahí tenés una determinada ideología o quizás estás a favor de alguna causa de derechos humanos o alguna causa en general de la sociedad. Entonces ahí ya sabes cuál es tu estilo, ¿sí? Quizás a través de un posteo de Instagram podés saber cuál es tu estilo personal y traspolarlo al ámbito académico. Por último, acerca de qué cuestiones es muy bueno y es muy bueno a nivel académico y a nivel también personal, pensar qué cuestiones pensás que te pueden llegar a convenir escribir de acuerdo con tu expertise, con el trabajo que desarrollás o las actividades académicas que desarrollás habitualmente, porque quizás podés escribir algo que lo puedes compartir con tus compañeros de trabajo, con tus colegas de la facultad, con tus amigos, si están en una misma causa de lucha, ¿sí? Entonces es muy importante esta cuota de pasión al momento de ponerse a escribir y de ponerse a pensar. Bien, vamos con la siguiente. La hipótesis. La hipótesis pueden ser una o varias y esto va a depender de la longitud del ensayo y nuevamente de si tenemos consignas pautadas o no. Plantear una hipótesis o planteamiento del problema no es ni más ni menos que plantear un interrogante, es decir, una pregunta a partir de la cual luego se va a refutar o sustanciarla para fundarla correctamente de acuerdo a lo elegido. Siempre una hipótesis fuerte garantiza un ensayo sólido. Y ojo con esto, tenemos que tener muchísimo cuidado si planteamos una, dos o tres hipótesis para poder diferenciarlas después a lo largo del desarrollo. Y que obviamente después se nexee de algún modo con la conclusión. Ahora lo vamos a ver, vayamos por partes. Continuamos entonces. Y acá tenemos la relación de la cual les venía comentando, el desarrollo y su relación con la hipótesis, ¿sí? Alerta, hay que tener muchísimo cuidado de no querer desarrollar muchísimos temas a la vez,
que a veces se contraponen, o a veces cuando empezamos a escribir no tenemos muy claras algunas ideas o nos faltan conocimientos. En el caso de mis estudiantes que son de primer año, quizás les falten algunas materias para terminar de comprender cabalmente todo, quizás otros vengan de otras carreras y lo entiendan mejor, o quizás haya mentes como las hemos encontrado y las tenemos de alumnos, mentes que por ahí están más avanzadas porque han leído mucho más o porque saben de otros temas, entonces por ahí tienen más experiencia en algunas cuestiones. Pero hay otras personas que no, que les falta formar todavía un pensamiento crítico o les falta leer algún tipo de bibliografía especial. Bueno, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado con querer abordar muchos ejes o temáticas. Es preferible, si uno recién está iniciando, agarrar solamente una hipótesis o un solo tema y después, en base a eso, en próximos y futuros ensayos, seguir avanzando. ¿Sí? Por ejemplo, ahí les ponemos, si tomamos una sola hipótesis, todo nuestro ensayo se va a basar exclusivamente sobre ella, tanto el desarrollo como la conclusión. En cambio, si elegimos varias, las podemos enumerar. Yo siempre aconsejo hacer un papelito como un borrador e ir poniendo las ideas principales y poner, por ejemplo, si tenemos una, dos o tres hipótesis, o una central y algunas coetáneas, ponerle, por ejemplo, hipótesis principal, A1, A2, A3, y en base a eso ir respondiéndolas tanto en el desarrollo como en la conclusión. ¿Sí? Muy bien. La metodología y la búsqueda de los momentos de inspiración. Bueno, claramente la inspiración muchas veces va a surgir sola, va a surgir de situaciones, en situaciones que no las estamos esperando, pero tenemos que procurar que el momento de escribir sea placentero. Es decir, que sea placentero significa que nosotros estemos tranquilos, concentrados, inspirados, y si es posible que tengamos un tiempo a solas para poder pensar, para poder ver cómo vamos a diagramar esa información. Podemos ver modelos de papers de otros países, podemos ver autores que nos inspiren, podemos tener nuevos abordajes o nuevas ideas, ver videos informativos sobre la materia, ¿sí? Pero tengan mucho cuidado porque jamás, 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 nunca deben copiarse de trabajos ajenos, ¿sí? Ni mucho menos hacer copiar y pegar y no citar a los autores pertinentes. Todas las ideas que se les vayan ocurriendo, como les dije, importantísimo tener un papel. Conviene ir anotándolas en un mapa conceptual o en un papelito o en lo que sea. Yo tengo 1000 papeles por acá, tengo estos, que son papeles que voy tomando. Bueno, lo que a ustedes les sirva, ¿sí? Si es una nota virtual, si es en el iPad, si es en el celular, si es un audio de voz que se mandan a ustedes mismos, no importa. Lo importante es anotar la idea cuando se les ocurre. No dejar que se vaya esa inspiración. Y cuando creamos que es un buen momento para trasladarlo al papel, comenzar, ¿sí? Arrancar con nuestra magia, ¿sí? A veces hay personas que se inspiran con un papel y una lapicera, hay otros que frente a la computadora se inspiran muchísimo más, hay otros que se inspiran con la tablet o el celular o escribiéndose notas de voz. No interesa eso, lo importante es no dejar pasar el momento de inspiración. Acá van a tener un link en el cual van a tener un ejemplo de ensayo y el abordaje, ¿sí? Al mismo, así que después se los voy a dejar abajo para que lo puedan acceder al link. Bien, el proceso creativo que les venía diciendo, entregarse a la creación, jugar con las palabras, con términos, con metáforas, con algunas frases de famosos, con frases inspiradoras, ver películas que nos inspiren, conversar con personas que opinan completamente distinto a nosotros, leer las teorías que fundamentan nuestra hipótesis, pero también las que las detractan, ¿sí? Aquellas que las cuestionan para poder inspirarnos aún más. En segundo lugar, cuestionarlo todo, ¿sí? Siempre hay que cuestionarlo todo, porque lo establecido no siempre es lo que está bien, y muchas veces cuestionándolo podemos llegar a lograr cosas mejores. Quizás en el camino de la escritura veamos que escribimos algo y después decimos no, pero en realidad, o por ahí escribimos algo hace unos años y hoy ya no nos representa. Es normal, ¿sí? Es parte del proceso. Siempre se llega a buen puerto, quizás por diferentes caminos, quizás si tenemos un grupo de estudio podemos debatir acerca del tema en cuestión, cada uno va a llegar a resultados diferentes, pero claramente en la variedad está el gusto, ¿sí? Y les aseguro que ese intercambio entre personas que piensan distinto, entre literatura que nos muestre diferentes posiciones, va a ser una buena manera de llegar a lograr cosas, no solo el ensayo, sino muchísimos acuerdos y muchísimas cosas de la vida cotidiana, ¿sí? Y por supuesto también la laboral.
Bien. Finalmente, hay que tener mucho valor en el caso en que haya que comenzar de cero. Algunas veces nos va a pasar que vamos a escribir, vamos a terminar y vamos a pensar, no me gusta, realmente no me convence, no es lo mío, creo que me equivoqué en la elección del tema, creo que me equivoqué en el abordaje. Bueno, en esos casos también hay que tener valor, ¿sí? Para poder comenzar de cero y listo, no pasa nada. Lo dejamos al libre albedrío del futuro. Ahora bien, cuando vemos el tema de la conclusión, todo lo que vimos hasta ahora es parte del desarrollo, ¿no? Ese brainstorming, ese desarrollo de la hipótesis planteada, la fundamentación jurídica al respecto. En la conclusión, vamos a ver que muchas veces la conclusión va a hacer que cambiemos o parte del desarrollo o parte de la pregunta primigenia que nos hicimos. Es completamente normal, ¿sí? Es incómodo y sí es un poco incómodo, ¿sí? Es conveniente y no es muy conveniente cambiarlo, pero nos va a pasar, ¿sí? Así que a no asustarnos. Y cuando llegamos a hacer el balance del ensayo, lo que tenemos que hacer es ver si esa conclusión se relaciona efectivamente con los temas tratados en el desarrollo y que fueron planteados oportunamente en la introducción. Y también si te encanta lo que escribiste, ¿sí? ¿Te encanta lo que escribiste y se correlaciona? ¿O te encanta lo que escribiste y no se correlaciona? Bueno, ahí tenemos un problema. Pero eso va a depender mucho de su criterio y de cómo ustedes lo puedan ir remendando o modificando la introducción para que cuadre con la conclusión. En este sentido, este hermoso arco iris que les armé habla de que justamente un buen ensayo debería estar dividido en una introducción que ocupe un 15% del total, un desarrollo que ocupe un 70% del total y una conclusión que no ocupe de vuelta más del 15%. Obviamente, esto puede variar apenas los porcentajes, no es algo tajante, pero es un buen indicador de saber cómo nos está yendo en el ensayo. Ahora bien, una vez que leemos todo el ensayo, si creemos que faltó algo o que deberíamos agregarle algo, no lo omitamos, no digamos, no, ya está, me lo quiero sacar de encima, o quizás lo están haciendo a última hora de la noche, como suelen hacer muchas personas, entre las cuales me incluyo. Háganlo, ¿sí? Luego de releerlo 2 o 3 veces, el momento es cambiarlo, el momento es ahora, es ese momento de cambiarlo, o quizás, en un extra tip, darle ese mismo ensayo a un amigo, a un familiar, a un colega, a alguien que incluso quizás sería mejor si no sea de la misma profesión de la cual es el ensayo, para que le dé su opinión, ¿sí? Para que te diga, me gustó, lo entendí, o es demasiado técnico, o no sé, hay palabras que no me gustan. Siempre más ojos y más personas que lo lean va a ser muy crítico y va a ser toda una crítica, obviamente, constructiva, ¿sí? Bien. Bibliografía y citas. Vamos a tener un video especial de citas, de cómo citar y del tema de la bibliografía, pero recordar siempre, como cuestión básica, usar fuentes formales, confiables, de autores reconocidos, que tengan una trayectoria, comprobable o que tengan un determinado rigor científico, es decir, personas que sean conocidas en el ámbito, por ejemplo, en el caso de mis alumnos que son estudiantes de Derecho, bueno, que sean doctrinarios, que sean personas realmente conocidas o que al menos hayan escrito varias publicaciones, que hayan sido citadas en alguna publicación seria, si son artículos de revistas, artículos quizás que tengan algún rigor científico también, como para quitarle todo tipo de subjetividad. No olvidemos nunca que las noticias, cuando nos llegan, siempre ya tienen un tinte ideológico. Entonces, a veces citar noticias, no sé si es lo mejor. ¿Sí? Puede ser un sustento, ok, pero tengan en cuenta que ya vienen cargadas de subjetividad. Lo mejor siempre son artículos académicos, doctrina, jurisprudencia en la materia, entre otras cuestiones. Y recordar, fundamentalmente, que si no se cita las fuentes utilizadas, es decir, si no citamos correctamente, es plagio, ¿sí? Es plagio y puede ser pasible de un sumario administrativo en la unidad académica donde estés estudiando, ¿sí? Eso es muy importante. Copiar y arrogarse el trabajo de otra persona está
muy mal y es un delito y puede ser sancionado con un sumario, los pueden echar de la carrera y la verdad puede quedar una mancha en su legajo para siempre, que no es nada agradable. Por eso recomiendo usar las fuentes correctamente, agregar el trabajo ajeno, agradecerlo y sumarlo como un aporte. ¿Mm? Nunca hagan eso, ¿sí? Siempre citen correctamente al autor. Bien. Acá algunos tips útiles finales, bueno, lo que les comenté previamente de las referencias y de las citas, que en algunos ensayos depende la modalidad o la rigidez de la persona que se lo solicite o depende para dónde sea el ensayo, se puede citar entre paréntesis sobre el mismo texto en el cual se escribe, esto se estila mucho en los ensayos para el ISEN, es posible que lo puedan usar así porque obviamente una nota al pie, los exámenes antes de la pandemia eran a mano, entonces, en ese caso, obviamente había que citar entre paréntesis el autor y, bueno, si uno recordaba también el año. Pero eso va a depender del criterio de las consignas asignadas y de la voluntad que tengamos como autores del ensayo. Acá también van a tener un link a un libro muy interesante que yo uso mucho, que es Cómo escribir un paper, que van a poder acceder a él incluso en el link que les vamos a dejar debajo. Bien, por todo lo expuesto, si seguís estos consejos, hay un 100% de probabilidad de éxito, ¿sí? Siempre confía en vos, en tu capacidad para crear escritos absolutamente fascinantes que atrapen la voluntad del lector y que no le permitan irse nunca más, o al menos en el tiempo mientras dure tu ensayo. Date tiempo para pensar, para construir tu estilo, para repensar si es el estilo que te gusta o que vas a adoptar para siempre. Y la frase en francés, que es que Roma no se construyó en un día y tus habilidades tampoco, ¿sí? Entonces nos queda más que a practicar y mucha suerte en eso, ¿sí? Les mando un abrazo grande, que siga muy bien y a escribir. Chao, chao.